Y bueno, es un placer comunicarme con la población para un tema importante que está en todo el tapete, como decimos nosotros, que es el tema del coronavirus y el COVID o COVID-19. Bueno, la orientación es básicamente al personal de la comunidad que siempre tiene algunas inquietudes sobre lo que está pasando a nivel mundial y en nuestro país. Ciertamente, a mí me gusta pues compartir, la tecnología ayuda mucho, sí, pero hace falta a veces el abrazo, el saludo, el calor humano, esos aplausos que siempre nuestros compañeros nos damos en las diferentes reuniones. En la tarde de hoy vamos a comenzar con una breve orientación sobre el coronavirus o qué tipo de patología nosotros pues nos enfrentamos en la República Dominicana y vamos a agotar un contenido, los síntomas, la transmisión de las diferentes recomendaciones que hace el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, también la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial, las diferentes recomendaciones como el lavado de las manos, el higiene de la superficie, el uso de las mascarillas, qué hacemos si yo llegué de un viaje o me toca viajar en mi lugar de trabajo. Hay diferentes enlaces también de donde se ubicaron las diferentes informaciones para pues todos los ahorrantes de la cooperativa La Altagracia. Entonces vamos a comenzar diciendo que el coronavirus son un grupo de virus ARN que son diversos. Este virus no solamente pues se conoce desde el 2019, sino que también tiene una trayectoria de diferentes géneros, como un género alfa, beta, gamma, delta, que estas causan diferentes enfermedades de leves a graves y van y lo ocasionan a los humanos y a los animales. Existen humanos o coronavirus que son para humanos endémicos como el alfa coronavirus y los beta coronavirus que pueden causar las influencias que ya hemos visto y también las neumonías en los humanos. Pero ¿qué pasa? Algunos coronavirus, los zoonóticos, eso significa que causan la enfermedad, que la transmite de los animales a los humanos. Y estos causan el síndrome respiratorio agudo grave, que se conoce como el SARS-CoV, que eso fue en el 2002 al 2003 que se detectó, y el síndrome respiratorio del Oriente, el que se había escuchado sobre el MERS. Ese fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en el 2012, pero no nos quedamos ahí. En noviembre, diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, China, bueno, entre personas se vinculó en ese mercado, se emite una alerta epidemiológica de parte de las autoridades de ese país sobre un virus que se esparció de manera rápida entre las ciudades de China y también progresando a otros países porque se minimizó mucho la propagación de y cómo fue afectando a la población. Muchos pensaban que era como una gripe, que pues no iba a trascender tanto como lo hizo ahora. Y esa transmisión interhumana fue documentada básicamente en los trabajadores de la salud por unos procedimientos que generaban aerosoles, esas gotitas que se transmiten fácilmente, con un rol importante en la diseminación de la enfermedad. Como vemos en esa imagen, esa es una nebulización, ese aerosol que se nota, pues hace que se propague mucho más rápido y asimismo cuando la persona o el paciente que es afectado, pues estornuda, esas gotitas se transmiten mucho más rápido que en una respiración o en una conversación normal. Entonces es por eso que nace esa preocupación de estandarizar los procedimientos para tratar la enfermedad y así controlarla con los diferentes mecanismos de prevención que es sobre el COVID-19 o el coronavirus en nuestro país.
Entonces, esta tiene un periodo de incubación de 1 a 12 días. El periodo de incubación va desde el contagio, el inicio del contagio hasta a la aparición de los síntomas, que se estima de 1 a 12 días con una media de 5 a 6 días. Una persona que haya tenido contacto con una persona infectada no va a tener síntomas hasta después de 5, 6 días o de 1 a 12 días. El modo de transmisión es por las gotitas que caen cuando las personas hablan, estornudan, tosen o algún procedimiento de propagación como las nebulizaciones, la broncoscopía. Además, el contacto con las personas infectadas y los fomites, que estos son la ropa, las prendas, las pulseras, el reloj, muchos tipos de objetos que siempre usamos y que también pueden ser de medios de contacto para demás personas. Tiene una tasa de letalidad de un 2%. Si se fijan, una tasa un poco bajita, pero usted dirá, porque ha sido un virus que se ha propagado tan rápido y ha tenido una manera pues, a los pacientes comprometerlo tan rápidamente y que muchos hayan muerto. Pues veremos más adelante en algunas gráficas cómo, a qué tipo de pacientes realmente afecta de manera grave. El origen es, como hablamos al principio, sobre la parte zoonótica de muchos animales, como el murciélago, que pueden transmitir la enfermedad. Los casos a nivel global se caracterizan de 3 formas. En un 81% son leves, pacientes que van a presentar los datos ya clínicos más leves, como cefalea leve, tos, fiebre, sensación de dolor de cuerpo, dolor de las articulaciones. Pero hay un grupo de pacientes que caen en el 14%, que son los severos, y un 5% que son los críticos. Esta gráfica es una pirámide de una revista china, donde el 81% de esos pacientes pues cursaron con síntomas leves como una gripe común, pero en 14% de los casos esos pacientes son hipertensos, diabéticos, pacientes renales, pacientes que tienen alguna comorbilidad, pacientes obesos, fumadores, usadores de juca, que progresan a la parte crítica del 5% que ya caen en ventilación mecánica, cuidados intensivos. La sintomatología de esta enfermedad se basa en los síntomas comunes, como le había dicho, sobre la fiebre, el cansancio, la tos seca, una tos característica sin producción de esputo, sin producción de moco, y también los casos ya graves como la fiebre muy alta, la neumonía y la dificultad respiratoria como tal, que nosotros padecemos o presentamos en algún momento de progresión de gravedad de la enfermedad. Hay varios signos y síntomas que son de alarma, de que se detectan, hay que ir a la emergencia. Fíjese que cuando hablamos de los síntomas comunes, fiebre, cansancio, tos seca, no se recomienda ir a la emergencia porque son síntomas pues leves que el paciente en la casa, aislándose, usando su mascarilla, usando su acetaminofén, pues puede estar tranquilo. Pero cuando progresa con dificultad respiratoria, dolor de pecho, convulsiones, además de eso, desorientación, somnolencia, secreciones nasales sanguinolentas, vómitos o diarrea persistente, pues se les recomienda a esos pacientes que sean llevados a la emergencia. Hay un síntoma característico que ha alarmado mucho a la población y es la anosmia. Como ven ahí en la imagen, es la pérdida del sentido del olfato. Muchas personas se sienten que no están oliendo y van a la emergencia. No, bueno, vino por ese solo síntoma. No, eso no indica que usted directamente tenga el coronavirus, pero si no tiene tos seca, fiebre, dolor de cuerpo, realmente no hay motivo para ingresar a un paciente solamente por anosmia. Solamente tenerlo pendiente porque puede progresar de manera rápida el inicio de uno de los síntomas y suceder a los otros de manera brusca, como la dificultad respiratoria. El mecanismo de transmisión, pues ya lo habíamos mencionado, iniciamos con el contacto personal muy cercano de una persona infectada, a través de esta, toser, estornudar, pues cubrirse los codos o las manos, los codos, la mano
cubrir la boca y los codos cubrir la boca y pues no tener una higiene adecuada, entonces ahí propagar ya el virus tocando a las demás personas, además de tocar los objetos, las superficies contaminadas, luego tocarse las manos, la nariz y los ojos. Muchas de las personas más adelante vamos a ver de las medidas generales que se nos está escapando a nosotros, a la población dominicana, y es con el uso pues de los guantes. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ¿quiénes son las personas que están en riesgo? Realmente todos estamos en riesgo, pero hay una población más vulnerable, como las personas mayores de 60 años, las embarazadas, son las personas que pueden correr riesgo a enfermarse gravemente, y también las personas que son hipertensas, diabéticas, pacientes que tengan cardiopatías preexistentes. Esas personas son las que van a tener desencadenar la enfermedad de manera más crítica en estos casos. La transmisión comunitaria es una de las palabras que nosotros estamos escuchando desde que comenzó la propagación del virus, y es ya la incapacidad de relacionar los casos confirmados en un número, en una cadena de transmisión. ¿Qué pasa? Que una de las preguntas principales que se hacían a la llegada de los pacientes a la emergencia es si tuvo algún viaje fuera del país que tuviera en una zona de riesgo. Pues ya no pasa así, porque estos pacientes están llegando sintomáticos sin haber salido del país. Ya eso indica que el virus está prácticamente circulando en toda la comunidad de la República Dominicana, y todo paciente con tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre, se debe sospechar pues de la infección de este virus. De las diferentes recomendaciones, bueno, iniciamos con evitar el contacto con personas que tengan síntomas de gripe, evitar el contacto estrecho y buscar atención temprana rápidamente. Esto significa que los pacientes que tengan gripe, que tengan tos, que tengan fiebres elevadas, que no cedan al tratamiento convencional de acetaminofén, deben de buscar ayuda. No necesariamente se van a quedar internos en un centro clínico, sino que se le va a dar la atención, se va a registrar que ese paciente fue por la emergencia, y pueda que se vea con su infectólogo, con su médico internista de base, con su neumólogo. En el caso de toser y estornudar, cubrir la boca y la nariz con la cara interna del codo o con un pañuelo desechable, y desechar pues rápidamente, y lavarse las manos. Realmente nosotros como médicos no queremos alertar a la población a que siempre acuda a las emergencias por uno de los síntomas, sino que la persona esté atenta a cualquier signo de gravedad que fuimos mencionando en las proyecciones anteriores. Una cosa es importante, y es evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar y con los guantes puestos si tiene guantes. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Hay una serie de pasos que recomienda la OPS y la OMS, el lavado de las manos, asimismo el Ministerio de Salud Pública de nuestro país y el Servicio Nacional de Salud, de cómo nosotros debemos lavarnos las manos. Sí, increíblemente, en el 2020 nosotros tenemos que tomar un tiempo a lavarnos las manos. Lo podíamos hacer con jabones de olor, jabones de eso de avena y ese tipo de jabones, pero ellos recomiendan un jabón que haga mucha espuma, el jabón que casi no se vendía en los establecimientos, ese jabón bueno. Entonces comenzamos con una serie de pasos, que lavarse la mano frecuentemente, mojándose las manos, depositar el jabón en una mano, luego frotarla con la otra, frotarse la mano de manera que se queden los dedos entre la parte interdigital de la otra mano, una mano derecha con la mano izquierda, y así frotarse el torso de las manos, volver a hacerlo en círculos, volver a enjaguarnos las manos, secarnos las manos, y con esa toalla o con esa servilleta cerrar la llave, la manija del acueducto. Y ahí tenemos ya las manos más limpias, más seguras para nosotros continuar trabajando. Un dato muy importante es que los manitos limpios, los desinfectantes a base de alcohol y glicerina son importantes, pero son importantes hasta cierto punto. Hasta cierto punto, la tercera vez que usted se lave las manos con un alcohol, con glicerina, se va a sentir la mano pegajosa.
eso es es peor todavía. Entonces, cuando uno se siente las manos pegajosas, que ya uno se ha lavado las manos con un manito limpio en varias ocasiones, se recomienda un correcto lavado de manos con mucha agua y mucho jabón, porque esa glicerina, en vez de ayudarnos a desinfectar con el alcohol, entonces lo que hace es que fija el virus en las manos y usted lo propaga y eso se queda en la superficie como en las llaves de las puertas, en los llavines, en el celular y los objetos que nosotros siempre usamos para trabajar como los lapiceros, el teclado de la computadora, etcétera. Una de las recomendaciones súper importantes es la higiene de las superficies, los fomites, el reloj, la ropa, todo lo que usted pueda llevar, tocar y que traslade de un sitio a otro. Eso es muy importante porque los que trabajan en oficinas pueden llevarse un lapicero a la casa, pueden llevarse su computadora a la casa, entonces ahí usted lleva el virus en esa superficie. Entonces evite también compartir vasos, platos u otros artículos de higiene personales y limpieza y desinfecta. Debe de limpiar y desinfectar los objetos que uno toca con frecuencia. Se sabe ya por análisis previo que los virus no sobreviven por mucho tiempo en estas poblaciones y yo sé que cada uno de nosotros ha buscado mucha información y de cuánto dura en una caja, cuánto dura encima de la mesa, en metal. Nada puede hacer uno de contar el horario que tiene el virus en la superficie. Lo más importante es que usted limpie siempre los objetos que usted va a utilizar de manera frecuente, con su paño húmedo con cloro o su alcohol al 95%. Otra de las recomendaciones es el uso de las mascarillas. Nosotros tuvimos una disposición nacional donde se le obliga a toda la población el uso de las mascarillas. Eso es porque ya la propagación del virus es comunitaria. Entonces, antes no se recomendaba a todo el mundo usar la mascarilla solamente si tenía síntomas respiratorios. Ahora todo el mundo debe usar su mascarilla y más si va a entrar a lugares donde son concurridos como el banco, el mercado. Siempre tratar de tener su mascarilla y más si presentan síntomas respiratorios, si se sospecha también que usted esté cuidando a una persona que se sospeche de el coronavirus, también debe tener su higiene personal, debe de también utilizar tener sus utensilios aparte para que no se mezclen y haya infecciones cruzadas. La misma higiene frecuente de las manos y evitarnos tocar la boca, la nariz y los ojos con las manos sucias y aprender a usar y a quitarse la mascarilla. Vemos mascarillas que son de diferentes aspectos, como la mascarilla simple, la mascarilla N95, la FFP. Esas mascarillas son de uso correcto para las personas que están en contacto directo con los pacientes COVID-19. Pero si usted lo que tiene son mascarillas de tela, mascarillas que son de menor pues, protección, son útiles porque hay una barrera con los pacientes en carro público, con las personas que utilizan el transporte público, por lo menos usted se está protegiendo y sabe que esa mascarilla la va a lavar o la va a reemplazar. ¿Y qué hacemos con pacientes que son diagnosticados pues con COVID-19 y lo envían a la casa? Bueno, en esas 2 semanas de aislamiento, mantener las medidas generales de limpieza, el uso de las mascarillas, tanto el paciente como los que están cuidando al paciente, el lavado de manos, los utensilios separados y estar pendiente a los síntomas de gravedad. Recuerden que los pacientes mayores de 60 años puede progresar de manera súbita y el paciente llegar a la casa con tos seca y pueda que a las 24, 48 horas el paciente pues presente disnea, dificultad respiratoria marcada, que se vea que el paciente no pueda respirar, que tenga falta de aire, entonces tenga que regresar nuevamente por la emergencia. Debe tener una comunicación constante con su médico de cabecera. Espero que hasta ahora me vayan entendiendo, porque creo que he ido un poquito muy rápido.
Los controles de infección en la casa con esos pacientes, desinfección las excretas, las secreciones, desinfectar con frecuencia la superficie donde hayan estado esos pacientes, ya sea la cama, los muebles, la habitación, disponer siempre de sus soluciones preparadas con sus soluciones cloradas para pues tenerla en esas superficies. Todas las personas deben de tener sus medidas de higiene en todo momento, sobre todo las que estén enfermas. O sea, que cada quien debe de ser responsable. Un paciente que esté tosiendo, un paciente que tenga fiebre, no debe de andar caminando en la casa sin mascarilla y toser encima a todos sus familiares, porque entonces va a propagar más la enfermedad. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces pues tenemos algunas... se sienten mal, si lo mandan a lavarse las manos, si le dicen, por favor, mantente en tu habitación. A veces tenemos esos pacientes que creen que lo van a aislar completamente. No solamente son por 2 semanas para evitar el contagio con las demás personas. No tener objetos contaminados en el entorno es la medida correcta y no compartir cepillos, cubiertos, platos, sábanas, etcétera. Las recomendaciones en el lugar de trabajo, mantener las superficies limpias, higiénicas, para no propagar la enfermedad y también mantener una comunicación con los empleados, promover esa higiene, la parte de las charlas ocupacionales para muchas personas. Sabemos que muchos trabajamos en lugares que hay más de 5 personas en una mesa, donde podemos hablar, toser, y eso propagaría más la enfermedad. Entonces se recomendaría el uso de las mascarillas en el caso de esos trabajadores. Promover siempre el lavado de las manos. No solamente tienen que ir al mismo tiempo a lavarse las manos, no es que vamos a descuidarnos del trabajo, pero pues tener un horario donde cada quien le toque lavarse las manos. Seguimos con las empresas donde alojan muchos pacientes, muchas personas que comparten ese lugar de trabajo, desarrollar un plan de contingencia para la continuidad de las operaciones. Si usted necesita 50 gente y usted sabe que estamos en una pandemia, que vamos a disminuir el equipo de trabajo, propagar los días para que no tengan tanto contacto y el trabajo sale lento, con poca persona, pero va a salir. Mantener la higiene del lugar de trabajo y si hay trabajos que se pueden hacer desde la casa, pues se puede quedar algunos empleados ya que tengan algunos síntomas trabajando desde la casa, si no son pacientes que estén graves, y mantener el contacto ya con el personal de salud que esté pues en discapacidad, con el personal de la fábrica o de la compañía que esté en discapacidad para ver cómo sigue esa persona. Bueno, mantener el aislamiento. Recuerden que es por 15 días que se mantendrá en aislamiento de acuerdo a cómo salgan las pruebas de estos pacientes. Identificar siempre a esos pacientes o esos colaboradores que tengan mayor riesgo para que no tengan que ir a la empresa o al trabajo en esos días y brindar apoyo a través de unidades de salud ocupacional y evitar la discriminación en estos pacientes. Hay trabajos que se pueden hacer desde la casa, hacer previsiones para ese tipo de empleo para que pueda salir de manera efectiva. Las recomendaciones en los viajes pueden ser efectivas en estos casos si lo llevamos siempre al borde al pie de la letra. Las instrucciones locales de los lugares a que nos vamos a dirigir. Por ejemplo, yo sé que nadie, ni que le regalaran un boleto, va a Wuhan, China, porque sabe que allá, aunque ya no se hable como antes de la epidemia, de esta pandemia, pues sabe que por lo menos ahora continúan en riesgo. Si una persona viaja de Santo Domingo a China, lo van a dejar por lo menos 15 días en aislamiento. Asimismo es toda persona que esté viajando ahora mismo debe de ser responsable y informar cualquier síntoma. Continuamos con el lavado de las manos frecuentemente y mantener la distancia social a 1 metro de distancia. Otro tema que ha abordado pues algunos de los facilitadores siempre me decían, ¿y qué vamos a hacer con los animales?
porque ya han abandonado muchos perros, muchos gatos, creyendo que transmiten la enfermedad. Les quise traer esta y ahí debajo está pues la dirección que dice que no hay evidencia de transmisión de perros y gatos a los humanos. Seguimos manteniendo las medidas de higiene, el lavado de las manos y distanciar los animales de las personas sintomáticas, manteniendo en sí al humano con una mascarilla para que no abandonemos las mascotas, los gatos, los perros, porque entonces tendríamos algunas ya depresiones con pacientes que le quitaron sus animales, le quitaron una de las mascotas que tenían de por vida y por el caso del coronavirus se quedaron aislados y lo apartaron de sus mascotas. Entonces, también algunos de ellos dieron positivo a exámenes que le hicieron, como un gato que salió pues positivo, pero no se evidenció que pues hubo transmisión a su dueño. Entonces, si mantenemos la medida de higiene, el lavado de las manos, el distanciamiento de la persona enferma con esos animales, pues entonces va a ser mejor. Otra forma de nosotros siempre llegar a discusiones es el uso de las infusiones, donde aquí ustedes saben, en la República Dominicana se hace todo tipo de té, todo tipo de infusión, en muchas de las recetas de las abuelas, de nuestras madres, aunque no se puede negar que saben muy buenas, otras no, pero eso siempre se ha tratado de inculcar en la cultura dominicana. Hasta ahora, en las revistas que Mitos y Verdades sobre el coronavirus, dice que no existe ninguna prueba científica que demuestre que un té o una infusión de alguna planta pues cure el coronavirus. Entonces evitemos la automedicación y más de infusiones en vez de ir pues a una consulta con su médico de base si tiene tos, fiebre o dificultad respiratoria. También otras cosas que nos traen dudas son las desinfecciones de las mascarillas. Yo que tengo una mascarilla, que tanto tiempo yo puedo durar con esa mascarilla. Le puse ahí una estufa porque vi algunas imágenes donde pusieron mascarillas en una olla con agua hirviendo. Le encontré que esta mañana tenemos un grupo de difusión de artículos médicos, muy bueno por cierto, y saludar a esos doctores que siempre tienen buenos artículos para que uno comparta. Aquí esta Universidad de Stanford publicó un artículo sobre la desinfección de algunas mascarillas. Entonces, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades no recomienda ninguna tecnología en específico, pero Stanford dice que la luz ultravioleta 30 minutos, el calor seco a 70 grados durante 30 minutos y la colocación a vapor de agua durante 10 minutos. Ellos pues avalan esas razones, pero vamos a ver por qué. Y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades dice que no recomienda ninguna metodología en específico. ¿Y por qué? Bueno, esto va de acuerdo a la cantidad de exposición que tenga esa persona en ese uso de mascarilla, con qué personal trabaja. Si es una persona que no trabaja con pacientes infectados, como los médicos, pues la mascarilla podría ponerse en calor seco durante 30 minutos. Pero si es una persona que esa mascarilla está durante 8 horas trabajando con pacientes que son probablemente infectados por el virus del coronavirus, entonces se recomienda cambiar esa mascarilla. Aquí tenemos algunos enlaces de interés sobre la información general de la Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial de la Salud. Además, se les trae el método de la guía de precauciones y estándares en aislamiento de las enfermedades para la prevención de infección asociada a la salud del Ministerio de Salud Pública de 2019 y también las recomendaciones de algunas guías de la Organización Mundial de la Salud. Para si tienen algún interés, usted me escribe, yo le envío pues las informaciones. Muchas gracias. Quisiera pues terminar con una frase donde dice: calma, todo está marchando a su tiempo.
no debemos desesperarnos en estos tiempos de cuarentena, y sabemos que cada quien debe poner su granito de arena, cuidándose, higienizándose y siendo responsable utilizando su mascarilla en los lugares concurridos. Muchas gracias y estamos a las órdenes. Recuerde siempre que si necesita pasar por la emergencia, es en el Hospital Cabral Ibáez. Siempre le van a tener por allá mucho aprecio por ahí